Honorables diputadas y diputados federales y representantes del Senado y de la Suprema Corte de Justicia de México. A 30 años del viaje espacial que tuve el honor de realizar en representación de México, hoy es para mí un privilegio tener el uso de la palabra en esta tribuna. Agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan en este acto. Como ciudadano de esta gran nación libre y soberana, externo mi más profundo agradecimiento por tan importante oportunidad para hablar con ustedes. Creo firmemente que ninguno de los mexicanos que actualmente vivimos podemos imaginar o dimensionar aquellos tiempos terribles y convulsionados de nuestra independencia y nuestra Revolución Mexicana. Vemos a la democracia como algo normal, con sus fallas y sus virtudes. Olvidamos que muchos arriesgaron o sacrificaron su vida para que hoy podamos decir que somos libres, no únicamente en lo político, sino en nuestro pensamiento, y con el poder de cada individuo para expresar sus ideas, aunque no sean compartidas por los demás. Hoy estamos reunidos para honrar la memoria no solamente de Eduardo Neri Reynoso, sino de todos aquellos héroes, legisladores y ciudadanos comunes que en esas épocas de incertidumbre e inestabilidad social lucharon, cada uno de acuerdo con sus ideales y sus posibilidades, para que México pudiese ser un país más promisorio y justo. Agradezco a la legislatura 63 de la Cámara de Diputados que la medalla Eduardo Neri y legisladores de 1913 se me otorgue a mí, habiendo tantos ciudadanos, mujeres y hombres que igualmente la merecen por su esfuerzo, su honestidad y su entrega diaria para ser útiles a la patria. Debo agradecer en particular al PRD por haberme propuesto con entusiasmo al escuchar la iniciativa del diputado Armando Soto, pero también externo mi gratitud a los demás partidos políticos de esta Cámara plural, que igual y decididamente me apoyaron con su voto. México ha progresado, sin duda, pero no lo suficiente ni al ritmo que los tiempos exigen a nivel mundial. La corrupción de políticos y empresarios ha aumentado descarada y escandalosamente. No hay valores, no hay amor a la patria, no hay generosidad hacia los millones de pobres y analfabetas que abundan en el territorio nacional. Hay mucha simulación. La impunidad está a la orden del día. Por ello, los mexicanos cada vez creemos menos en quienes nos gobiernan. Si estos no respetan las leyes que emanan de este sagrado recinto, ¿cómo esperar que los ciudadanos que sufren de hambre y discriminación también las respeten? El ejemplo siempre debe venir desde arriba. Mi abuelo Rodolfo Neri Lacunza fue gobernador del estado de Guerrero de 1921 a 1925. La envidia y la ingratitud han tratado de desvirtuarlo. Como pocos en la historia, mi abuelo fue un gobernador honesto, murió con pocos recursos económicos. Ya en sus últimos años, lo recuerdo caminando tranquilamente por las calles de Chilpancingo, mientras la gente que pasaba, sin importar su condición social, lo saludaba con respeto y admiración. Ojalá tuviésemos hoy muchos exgobernadores que pudiesen decir lo mismo de ellos.
Corrupción e impunidad van de la mano. El concepto del fuero se ha convertido en escudo contra la justicia. Solo se castiga a los llamados incómodos, igual que en una dictadura. Del lado ejecutivo, el pregonado derecho a la información administrativa es muy limitado. En la realidad, nadie tiene acceso a la lectura de contratos millonarios ultrasecretos que tal vez serán públicos muchísimos años después, cuando los involucrados ya no puedan ser cuestionados ni perseguidos. Ambos flagelos, corrupción e impunidad, traen consigo violencia, muerte e inseguridad. Todos los senderos siempre nos llevan de retorno hacia el tema de la educación. Sin educación, sin civismo, sin valores nacionales, un país no tiene futuro. Es un país débil y vulnerable. A veces, algunas personas me han dicho que no creen en el nacionalismo. Yo sí creo firmemente en él. Uno como astronauta que ha tenido el privilegio de portar el escudo nacional de su patria, no puede negar que las fronteras existen, que hay guerras y diferentes ideologías, y que todas las naciones se esfuerzan día a día para conservar su estatus económico o mejorarlo. Es un mundo aparentemente globalizado, donde el poderoso abusa del débil y la competencia es cada vez más agresiva y despiadada. Si la base de la pirámide educativa en México está carcomida por el descuido de varios sexenios y la complicidad del gobierno con líderes y caciques irresponsables y apátridas, podemos llegar a la cima, convirtiéndonos en un país rico en ciencia y tecnología. Durante casi un siglo, los ingresos petroleros ayudaron a mantener una aparente estabilidad social, una moneda fuerte, un equilibrio nacional. Pero hoy los precios del petróleo están por los suelos, al mismo tiempo que el mundo clama por energías limpias y por frenar el calentamiento global. El peso se sigue devaluando. Ha habido mucho despilfarro y mala administración. Y nos hacen creer que con unas simples reformas las cosas van a cambiar para bien. La migración siempre ha existido, desde los tiempos prehistóricos. Gente que abandona su tierra para buscar un mejor nivel de vida y que envía remesas a sus seres queridos. Pero cada vez será más difícil cruzar fronteras. Así como el petróleo se acaba y se abarata, las remesas irán disminuyendo, conforme las siguientes generaciones ya no sientan ningún arraigo con el país de origen de sus ancestros. Hay fuertes fricciones internacionales en el horizonte. Tarde o temprano, la migración ya no será tan sencilla. Tenemos que pensar prioritariamente en los mexicanos que aquí nacen, crecen y luchan día a día. Podemos voltear hacia el turismo y la industria, pero el turismo también está en grave peligro, en parte por la inseguridad y porque surgirán nuevos destinos paradisíacos. Nos queda solo la industria. Hasta ahora solo maquilamos productos de empresas transnacionales, con mano de obra barata y con contratos de inversión ventajosos para quienes traen algunas migajas en dólares. Se nos habla de una industria aeroespacial mexicana.
Es cierto, tenemos una cierta solidez en la industria aeronáutica o de aviación, pero de espacial todavía no tenemos nada. Muy posiblemente encontraremos vida extraterrestre en poco tiempo. Las nuevas generaciones de ingenieros y científicos necesitan retos, grandes proyectos. Sin retos, ningún ser humano se esfuerza y no evoluciona ni progresa. Tenemos que aprender a ser disciplinados, a trabajar con fechas y calendarios, a ya no inventar todo tipo de excusas por demoras o descuidos. El primer mundo avanza y cada vez se separa más de nosotros, así como las galaxias se siguen alejando de nuestra Vía Láctea. Nuestro viaje espacial de hace 30 años llenó de orgullo nacional a toda la juventud mexicana. Muchos decidieron estudiar ciencias o ingeniería, a continuar sus estudios sin dejarse vencer fácilmente. Fue el mayor beneficio de esa primera incursión de México en el cosmos. Y es preciso dejar a un lado la mezquindad política para que ese sueño de superación no se apague. Por mi parte, mi misión en la Tierra comenzó en el momento en que la nave espacial Atlantis aterrizó en diciembre de 1985. Y desde hace más de 30 años me he dedicado con pasión incansable a la docencia y la investigación, y a divulgar la ciencia y la tecnología espaciales por todos los rincones del país. Porque el futuro de México está en la ciencia y la tecnología, en el dominio del conocimiento. De ahí que hay que invertir cada vez más en educación en todos los niveles, con programas de estudio actualizados y realistas, con la infraestructura adecuada, con apoyos escolares de alimentación, con más becas para los alumnos sobresalientes, con programas específicos para los niños genio, con instalaciones deportivas y laboratorios modernos. Es preciso reinstalar el civismo, materia que fue erradicada hace años por algún gobernante desorientado. Inculcar valores nacionales, enseñar a respetar los derechos humanos, las leyes y los reglamentos. Y desde luego, debemos tener profesoras y profesores bien capacitados y remunerados con dignidad. Guerrero le ha dado a México grandes héroes a través de la historia, pero hoy ese estado querido está sumido en la pobreza, la violencia y el analfabetismo, por la ingratitud del gobierno federal durante 2 siglos. Por mucho tiempo ha sido olvidado, se ha quedado rezagado a nivel nacional, y su gente alegre y trabajadora necesita nuevas opciones y oportunidades de empleo honesto. Falta mucho trabajo por hacer. Tenemos que erradicar la ignorancia, la censura, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Y solo podremos lograrlo fortaleciendo la educación y al mismo tiempo desarrollando nuestra propia tecnología. Hay un largo camino por delante y millones de jóvenes que ya no pueden seguir esperando. Debemos estar unidos, conciliando nuestras diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias.